Entonces, estábamos revisando esta imagen cuando nos dieron las 9 de la mañana el día de ayer. Nos mencionábamos que, pues, a ciencia cierta no tenemos perfectamente claro cómo es que se originan los cálculos. O sea, son propuestas, son teorías. Lo más probable es que ninguna de ellas cubra totalmente la génesis de los cálculos, de las piedras renales, como quieran llamarle, y es probablemente una situación multifactorial donde se mezclen o se presenten las teorías en general que vamos a revisar. Entonces ya mencionamos, ¿no? O sea, el factor más importante para que se presente la formación de cálculos es la sobresaturación de minerales, de compuestos que van a estar en gran cantidad en la orina. Esta sobresaturación, lo más probable es que se adquiera en la dieta, que se adquiera en el agua de bebida. Ya platicamos, por ejemplo, que hay zonas identificadas de aguas duras, donde el agua extraída por pozos o de pozos, pues tiene gran cantidad de factores, de minerales que pueden sobresaturar la orina. O sea, están presentes en el agua, se consume esa agua para situaciones de tipo salud y vamos a tener sobresaturación. Entonces, una vez teniendo la sobresaturación, pues, se requeriría pues, que tengamos este otro tipo de situaciones, ¿no? Que tengamos además alguna condición que favorezca la presencia de bacterias, de macrófagos, de células de descamación o de proteínas que estén escapando por alguna condición inmunológica, que estén escapando del filtro renal y que teniendo esta situación de sobresaturación, precipitación, esta matriz orgánica, llámese células, bacterias, glóbulos rojos, sean un núcleo que ocasione la organización de los minerales. Bueno, también ya mencionábamos que la formación de cálculos sí se sabe que es hereditaria en muchos sentidos. Ya también mencioné que no todos los que tienen cálculos tienen esta condición de tipo hereditario. O sea, puede estar perfectamente un individuo, vivir en un lugar donde se consuman aguas duras, que tenga infección del tracto urinario bajo, que tenga una gran cantidad de células y teniendo esa sobresaturación, precipitación, que se empiecen a formar los cálculos. También es cierto que será una condición muy, muy específica, o sea, muy favorable para la formación de cálculos. Si estás en un lugar donde hay aguas duras, si además, bueno, la descamación celular esa siempre va a estar presente, o la posibilidad de tener infecciones transitorias, o que haya ascenso de bacterias hasta la vejiga. Ya dijimos que en perros y gatos el 90% aproximadamente de los cálculos se van a formar en la vejiga, y para que se formen en la pelvisilla renal, pues vamos a necesitar, pues ahora sí, no necesariamente la presencia de bacterias, ¿sí? Pero sí la ausencia de factores inhibidores. Entonces, esta teoría que está al último es lo que es hereditario. O sea, se propone que todos los individuos que forman orina tienen una serie de proteínas, de factores inhibidores, para evitar que teniendo sobresaturación tengamos una organización y precipitación. Obviamente eso no juega con la hipótesis de la nucleación. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos células de descamación, podemos tener eritrocitos, en fin, esas situaciones que van a favorecer la condición de formar cálculos. ¿Ok? Entonces, estas son las teorías, son teorías, pero lo que sí sabemos es que tiene que haber sobresaturación de
mineral o minerales que se catalicen y que se precipiten, se organicen en un núcleo y se formen los cálculos. ¿Ok? Bien, generalmente los signos clínicos estarán relacionados con la obstrucción que los urolitos ocasionen, principalmente en la uretra. Generalmente vamos a suponer que si se formó un urolito en una pelvicilla renal y se obstruye un ureter, pues a lo mejor lo que tenemos en un inicio es dolor, un cólico renal, que le llaman. En humanos es muy frecuente encontrar sujetos que cuando el cálculo está en el ureter tienen mucho dolor. Tenía yo un conocido que era un formador de cálculos en la pelvicilla renal y de tanto en tanto tenía el dolor que ya sabía él, porque ya había ido al médico, y ya sabía que le bajaban los cálculos de la pelvicilla hacia la vejiga. Y en lo que estaba descendiendo el cálculo le ocasionaba cólicos muy, muy severos. Entonces, la forma en la que él luchaba contra ese dolor era correr. Entonces, ya sabíamos que cuando se ponía a correr como loquito, pues es que estaba bajando, o sea que le estaba bajando un cálculo de la pelvicilla renal al ureter. Eh, la verdad es que yo nunca he visto perros adoloridos y que podamos establecer que está bajando, que está descendiendo un cálculo a través del ureter. Eh, yo creo que tenemos similitudes en los receptores en ese sentido, en los ureteres, pero la verdad es que a mí no me ha tocado conocer o que los compañeros platiquen de perros o gatos con cólicos renales por descenso de urolitos, ¿no? Pero bueno, la signología en un solo riñón, pues no sería suficiente, porque ya sabemos que el otro riñón puede estar funcionando. O sea, un riñón que tenga un urolito atascado en el ureter, pues lo único que va a desarrollar es hidronefrosis, pero no tendríamos signología de enfermedad renal, porque el otro riñón, si está funcionando bien, si no tiene ninguna condición obstructiva o enfermedad, pues va a estar cubriendo las funciones que desarrolla el otro riñón. Eh, entonces, pues para que haya signos clínicos necesitamos que haya obstrucción, ya sea de los dos ureteres o de la uretra. Vamos a tener sujetos que, de acuerdo al tamaño y de los cálculos, la obstrucción podrá ser parcial, incluso podrá haber individuos que eventualmente eliminen cálculos cuando orinan. Si el perro orina en un lugar donde el propietario limpia y ve estas arenillas, es muy probable que lleve a ese perro al médico, incluso llevando las muestras de las arenillas, y entonces ahí nos vamos a vamos a percatar de que es un formador de cálculos. En ocasiones no presenciamos, no vemos los cálculos, sobre todo cuando tiene el tamaño suficiente o la cantidad suficiente como para atascarse en la uretra. Y entonces lo que vamos a tener son uremia por obstrucción, o sea, una uremia postrenal. El perro puede estar azotémico previamente, pero ya vimos que la signología clínica es muy sutil, no la alcanzamos a detectar cuando el paciente está azotémico, sino ya hasta que está francamente urémico, ¿verdad? Perros y gatos van a demostrar disuria, o sea, dificultad para orinar. Esto es cuando los cálculos están ya obstruyendo la uretra, parcial o totalmente, ¿sí? Muchos cálculos están asociados con infección del tracto urinario bajo, ya sea de la pelvicilla renal, del ureter, de la vejiga, en fin. Entonces ahí vamos a tener, ya sabemos que la polaquiuria es un signo que nos ubica en el tracto urinario bajo. Ya sabemos que polaquiuria indica orinar pequeñas cantidades muchas veces. Ya mencioné, para un propietario, orinar muchas veces poquito es orinar mucho. Y el propietario puede estarnos diciendo, es que traigo a mi perro porque orina mucho. Cuando realmente orina mucho, pues estaremos pensando en poliuria. Poliuria, si realmente tiene poliuria, es una condición renal, no postrenal como la polaquiuria. Entonces hay que ser muy cuidadosos
muy incisivos en las preguntas, en la manera de hacer el interrogatorio y no tomar como hecho las interpretaciones de un propietario. O sea, cuando un propietario nos dice es que el perro convulsiona, a ver, primero explíqueme cómo es la convulsión o por qué considera usted que está convulsionando. O cuando nos dicen es que el perro le duele mucho. El lunes, por ejemplo, revisé un perro que tiene convulsiones parciales y abre la boca y parece que está bostezando y se echa para atrás de manera intempestiva. Entonces el propietario dice, es que le duele. Bueno, no le duele. Tiene una convulsión, pero la creencia, lo más probable es que no vuelva a ver ese perro, porque la creencia del propietario es que le duele, entonces no se quedó convencido, ¿no? Le dio unas galletas durísimas y el perro comió perfectamente las galletas. En fin, le revisé la unión temporomandibular, no tenía ningún dolor y el propietario seguía, no, no, es que le duele, o sea, yo pienso que le duele. Bueno, pues ok, o sea, si no lo convenzo de que no hay dolor y de que no puede tener un dolor terrible en la temporomandibular y 20 minutos después estar jugando con juguetes duros, pues eso es a lo que me refiero con interpretación de un propietario. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Las interpretaciones de los propietarios pueden ser no reales en muchos casos. Entonces, eso de que orina mucho, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que se esté refiriendo a polaquiuria. Y la polaquiuria nos remite a tracto urinario bajo. Estranguria indica que tenemos obstrucción, probablemente obstrucción parcial, que pues estranguria pues es estrangulamiento, es una disminución de la luz de la uretra, en este caso por la presencia de los cálculos. Hematuria, o sea, presencia de sangre en la orina, ¿sí? Si tenemos polaquiuria y estranguria y hematuria, pues lo más probable, además de disuria, o sea, dificultad para orinar, lo más probable es que esta hematuria, esta sangre, provenga del tracto urinario bajo. Hay que tratar de determinar de dónde viene la sangre. Una hematuria sin ninguna signología urinaria, como la que estamos mencionando, polaquiuria, estranguria o disuria, probablemente venga desde el riñón. ¿Ok? Entonces, siempre hay que recordar las causas renales, las causas postrenales. También tendríamos que revisar en qué momento está presente la hematuria, ¿sí? La hematuria presente al inicio de la micción, lo más probable es que sea de la vejiga, sea de la uretra, incluso de la próstata. Cuando la hematuria está presente al final de la micción o durante todo el proceso de la micción, es muy probable que la hematuria venga del riñón. ¿Okay? Entonces, son consideraciones que hay que establecer. Hematuria la podemos también clasificar en hematuria oculta y hematuria evidente. La hematuria evidente, pues obviamente quiere decir que la vamos a ver macroscópicamente y la hematuria oculta es microscópicamente. La hematuria oculta no la vemos y se considera a un paciente hematúrico cuando tiene más de 5 glóbulos rojos por campo de microscopio, ¿verdad? Y hay que determinar también, por ejemplo, cómo es que se tomó la muestra de orina, ¿sí? El cateterismo produce hematuria oculta. La cistocentesis también produce hematuria oculta. Podemos tener menos de 5 glóbulos rojos por campo de manera normal, tanto en perros como en gatos. Entonces, bueno, estas son consideres de la hematuria, ¿no? Entonces, hematuria ocasionada por presencia de cálculos estaría relacionada o estaría presente al principio de la micción. Si nuestro paciente está con una obstrucción renal, pues vamos a tener una condición de uremia postrenal y va a entrar en un estado de choque como lo que vimos en insuficiencia renal. Recuerden que en insuficiencia renal o enfermedad renal mencionamos causas prerrenales,
renales y postrenales. Esta sería una causa postrenal, ¿sí? Y bueno, ya mencioné que si es un ureter el que está obstruido, pues no vamos a tener signología de enfermedad renal, porque el otro riñón va a llevar las funciones perfectamente, ¿no? En este caso sería una obstrucción uretral. Dependiendo del número, del tamaño y de las características de los cálculos, de los urolitos, pudiésemos palparlos en la vejiga. No vamos a reconocer cálculos que estén en la pelvisilla renal o que estén en los ureteres. Tampoco generalmente los identificamos en la uretra, pero sí podemos identificar cálculos, ¿sí?, a nivel vesical. Entonces ya hablé de la obstrucción unilateral de ureter y que podemos tener pacientes azotémicos o urémicos dependiendo de la gravedad y de la cronicidad de la obstrucción ocasionada por los cálculos. O sea, podemos estar produciendo cálculos, arenillas, sedimento y eso no va a tener ninguna signología. ¿Ok? La signología se va a presentar cuando tengamos un cálculo que en la uretra sí es dolorosa, o sea, perros y gatos sí manifiestan dolor cuando tienen un atascamiento, aunque sea parcial por cálculos, pero no van a tener signología de enfermedad renal. Repito, la signología se presentará entre más grave sea la obstrucción y la incapacidad de eliminar la orina, es cuando se va a presentar esta signología que estamos mencionando. Preguntas hasta el momento. ¿No? Ok. Bien, ya tuvimos un paciente que el propietario nos los llevó porque elimina arenillas. Bueno, en ese momento ya tenemos el diagnóstico que tiene cálculos y ahora lo que seguiría es el manejo que vamos a hacer más adelante, que vamos a mencionar. Tenemos un paciente que llegó como este perro, con una vejiga plétora, abdomen adolorido, entonces está llena la vejiga, ¿verdad? Encontramos a veces una masa, en ocasiones decimos, puta, es una masa. La vejiga puede estar tan gigante que pensamos que es una masa ahí, probablemente una neoplasia, y tomamos una placa radiográfica y podemos ver esto, es una vejiga muy distendida, con cálculos, este es un cálculo, ¿sí? Le llamamos de pastilla de jabón, es un cálculo gigantesco, y lo que sigue, y pudiese estar obstruido, como vamos a ver, este cálculo grande y tener otros cálculos. Obviamente este no va a ocasionar obstrucción, puede ocasionar cistitis, pero no obstrucción. Si el paciente está obstruido, pues los cálculos están en la uretra, ¿ok? Entonces en ese momento, pues tenemos que eliminar la orina y vamos a intentar colocar una sonda directamente a la vejiga. Pero bueno, ya tenemos a nuestro paciente así como este. Ya sospechamos que tiene cálculos, tomamos placas radiográficas. En los estudios simples van a ser evidentes los cálculos que sean radioopacos. La radiopacidad de los cálculos, recuerden que radiopaco es esto. Radiolúcido quiere decir que no se ve, ¿sí? O sea, el material no impide el paso de los rayos X. En estos estudios radiográficos donde vemos lo más blanco, quiere decir que el material, hueso, metal o lo que sea, mineral, impide el paso de los rayos X a través por su densidad, y lo que se ve más blanco son lugares donde vamos a decir que no quemaron los rayos X. Y donde no hay nada, pues ahí pasaron los rayos X y es lo que se ve más oscuro. Esto es radiolúcido, esto es radiopaco. Si hay cálculos radiolúcidos, no los vamos a ver en placas radiográficas simples, y entonces vamos a necesitar la administración de medios de contraste, ya sea por vía endovenosa, para hacer urografías excretoras, o sea, ese medio de contraste va a estar diluido en la sangre y se va a concentrar en los riñones, y vamos a ver los nefrogramas, los momentos de ver la pelvisilla renal, vamos a ver los ureteres, ya cuando llegue a la vejiga o cuando se elimine, ¿no? Podemos administrar medios de contraste directamente haciendo cateterismos, y generalmente para ver cálculos radiolúcidos tenemos que hacer dobles medios de contraste. Entonces esto es administrar aire y administrar un medio de contraste radiopaco
para que en medio de esa situación podamos ver los cálculos radiolúcidos. La uretrografía retrógrada es muchas veces cuando no logramos colocar la sonda hasta la vejiga porque se queda atascada en algún lugar, principalmente los machos. Recuerden que la uretra de los machos, gatos y perros y hombres es más larga, es más angosta, entonces tiene mucha mayor predisposición. Yo podría, si tratase de recordar casos ahí en el hospital, pues casi el 99% de los animales obstruidos son machos. Las hembras, por su uretra más corta, se puede dilatar más fácilmente, no es sinuosa, entonces tiene muy poca tendencia a obstruirse, pero sí pueden formar cálculos. Entonces las hembras generalmente producen cálculos, pero pueden salir fácilmente a través de su uretra. Los machos no, igual producen cálculos, pero se quedan atascados. Puede haber hembras que produzcan cálculos con eso. El problema no es la producción de cálculos entre machos y hembras, el problema es la longitud, la sinuosidad de la uretra y que es más angosta en machos, ¿no? Obviamente, actualmente el ultrasonido juega un papel muy importante para determinar la presencia de cálculos, ya sea en la vejiga, en la uretra, en los ureteres o en la pelvicilla renal. Bien, entonces aquí estamos viendo una placa radiográfica de un paciente que llega con la vejiga plétora. Vemos que la vejiga está totalmente llena, ¿sí? Estas vejigas son dolorosas, ¿ok? Podemos palpar el colon descendente, ya lo habíamos mencionado cuando vimos gastro. Por aquí estamos viendo la próstata, por ejemplo, ¿sí? Este es el hueso peniano y aquí estamos viendo, este cálculo pues ya está a punto de salir. Este está obstruyendo, es muy frecuente que se queden al inicio del paso de la uretra en relación con el hueso peniano o que se queden en este trayecto. Este es un lugar muy frecuente de obstrucción, de atascamiento de cálculos en los machos. Repito, las hembras también forman cálculos, pero generalmente pues, los que se atascan en machos no se atascan en hembras. Aquí estamos viendo, es una placa radiográfica bastante fea, ¿sí? Y vemos un cálculo, ya mencionamos que los cálculos, esta no la he deshecho porque es uno de los pocos casos que tenemos en el hospital de individuos que formaron cálculos en la pelvicilla renal, ¿sí? Aquí tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, la forma del cálculo de la pelvicilla renal y también tenemos cálculos en la vejiga, ¿no? Este sujeto es un gran formador de cálculos, ¿sí? Aquí estamos viendo la placa radiográfica ventrodorsal, esta es la proyección lateral, esta es la proyección ventrodorsal y aquí estamos viendo el cálculo, ¿sí? Con la formación perfecta de la pelvicilla renal. Aquí viene el riñón, esta es la pelvicilla renal. No vemos los ureteres. Este es el cálculo en la pelvicilla renal. Este es el riñón izquierdo. Recuerden que el riñón izquierdo es más caudal que el derecho, ¿sí? Y aquí por la sobreposición de imagen, por aquí está la vejiga, no vemos por sobreposición de imagen el cálculo que está en la vejiga. ¿Ok? Esta es una imagen de ultrasonido. Esto es lo que estaría viendo en la pantalla. Recuerden que a los imagenólogos les gusta bautizar lo que están viendo. Entonces, este es un signo de la sombrilla, ¿sí? Signo del paraguas. Recuerden que ultrasonido lo que hace es rebotar las ondas sónicas contra tejido. Entre más denso es el tejido, mejor rebota. Entonces, el cálculo es de este tamaño y lo que estamos viendo aquí es la superficie donde rebotan las ondas sónicas y vemos abajo como si estuviera oscuro, ¿sí? Entonces, es un signo clásico de la presencia de cálculos. Esta es la vejiga, ¿sí? El líquido es un medio de contraste natural porque no rebota eficientemente las ondas ultrasónicas, ¿no? Entonces, el ultrasonido
y las placas radiográficas son un método muy adecuado para determinar la presencia de cálculos. No podemos saber, o sea, nos da una idea de qué material es, pero radiográficamente no podemos establecer el tipo de material, ¿no? Entonces aquí estamos viendo otra imagen de otro paciente que elimina arenillas, tenemos la vejiga plétora, ¿sí? Un perro o un gato, por ejemplo, que lo palpamos y tiene la vejiga pequeña y no tiene orina ahí en ese lugar, pues lo más seguro es que no esté atascado, que no esté obstruido. Pero si está obstruido, ya sea con proteína, por ejemplo, en el enfermedad del tracto urinario bajo de los gatos, el síndrome del que hablamos el día de ayer, o estos, pues obviamente están obstruidos, ¿no? Aquí estamos viendo, esta es una uretrografía retrógrada. Aquí estamos viendo el cálculo, este es un cálculo radio lúcido. Quiere decir que en una placa radiográfica simple no lo veríamos, pero pues no podemos pasar la sonda. Entonces, administramos la sonda hasta aquí, forzamos el medio de contraste y aquí se está haciendo evidente la presencia del cálculo en relación con el hueso peneal. ¿Ok? Aquí este es un ejemplo que encontré, es un cálculo en un perro que está en el uréter. Entonces, nuevamente tenemos el signo de la sombrilla del paraguas, ¿verdad? La fuente de ultrasonido, ¿sí? Está en esta parte, está enviando las ondas sónicas y aquí van rebotando. Esta es la pared del uréter y esta es la superficie que da directo a la cara, ¿sí? Del transductor. Entonces, y tenemos esta sombra acústica como si fuera un cometa. Yo diría más bien que parece cometa que sombrilla, pero pues eso es lo que le ponen los imagenólogos, si el signo del paraguas o el signo de la sombrilla. No podemos saber de qué tipo es el cálculo y es muy importante saber de qué es el cálculo. Bueno, actualmente con la uretroscopía, con la cistoscopía, podemos ver los cálculos, ¿sí? Y hay varios servicios médicos, llámense hospitales, clínicas, incluso hay 2 o 3 médicos que dan servicio. O sea, si ustedes tienen su clínica veterinaria y necesitan hacer un ultrasonido, pues se identifican ahí a los doctores que tú los llamas y te dicen, oye, tú les dices, necesito una cistoscopía o necesito una esofagoscopía, entonces ya él te dice, pues son 15,000 pesos, ¿sí? Y voy a tu clínica a hacer el procedimiento, tú anestesias al perro y yo hago lo que tengo que hacer. Esta es una cistoscopía, o sea, es una endoscopía de la vejiga, donde se ven los cálculos dentro de la vejiga. Bien, entonces ya tenemos el diagnóstico, pero no sabemos de qué material son. Entonces vamos a tener que echar mano pues, de las características del sedimento. Normalmente esto no lo dicen en el laboratorio, o sea, o a menos que nosotros tengamos la habilidad y el conocimiento para interpretar el sedimento. O sea, yo no sé interpretar sedimento, la mayoría de mis compañeros no lo hacen y por eso hay laboratorios y por eso enviamos orina para que nos interpreten qué características tiene el sedimento. Eso no quiere decir nada. Si a mí me gusta estudiarle, pues puedo adquirir la habilidad y el conocimiento para establecer esas situaciones, ¿no? En base al pH de la orina, pues podemos proponer, pero tampoco es puntual, ¿no? Si el pH es alcalino, lo más probable es que estemos enfrentando cálculos de struvita. Si el pH es ácido, es probable que tengamos cálculos ya sea de oxalato de calcio, de urato, de cistina, de salicilato. Estas son propuestas, son lineamientos, pero yo diría que no se queden únicamente con esta idea, sino que pues lleguemos al punto final de cuál es el material del que está hecho o cuáles son los materiales con los que están construidos nuestros cálculos. Entonces, aquí únicamente estoy
viendo, les estoy demostrando pues que el sedimento tiene formas diferentes, de tal manera que quien esté entrenado pues pueda determinar de qué material probablemente, porque aquí nuevamente también es probable, está hecho el cálculo. A final de cuentas es muy importante establecer de qué material es el cálculo. Nuevamente también la morfología de los cálculos puede darnos una idea, pero ni el pH, ni la observación del sedimento, ni la forma del cálculo son creíbles en una condición de establecer de qué están hechos los materiales, de qué están hechos los cálculos. Para eso, pues no únicamente nos vamos a valer de lo que ya he dicho. Tenemos que hacer un análisis del mineral por medio de cristalografía óptica por inmersión, por difractometría, por microscopía electrónica, de tal manera que el resultado nos indique de qué está hecho el cálculo. ¿Y por qué es importante? Pues porque vamos a tener que administrar una dieta específica para poder disolver estos cálculos. Si lo hacemos al ojo por ciento, pues es muy probable que no atinemos puntualmente al material del cálculo y entonces no vamos a tener una terapéutica exitosa para disolver estos cálculos, ¿no? Entonces, mencioné, pues aquí estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, los que más nos llaman la atención son los que les llamamos de matatena, ¿no? Son de sílice. Los de oxalato de calcio, pues parecen pequeñas estrellas de mar, ¿no? Con muchas puntas. Los de estrubita son pequeños y redondos, ¿sí? Y vemos aquí que hay de conejo, de gato, en fin. Cada uno tiene una forma. Sin embargo, pues normalmente no se recomienda que nos quedemos con la información de esta situación, sino que vayamos al punto final, o sea, lo que es más confiable para que nos diga de qué está hecho el cálculo. Entonces, bueno, pues estos son los cálculos más frecuentes. Puede haber cálculos de diferentes minerales, pero estos son los más frecuentes. Entonces, el destrubite es el más frecuente. Se va a presentar pues en las dietas que consumen perros y gatos, altas en proteína. Es necesario que haya infección del tracto urinario debido a que el núcleo de los cálculos de estrubita son bacterias. Deben ser bacterias que destruyen a los glucosaminoglicanos, que son las producciones que hacemos para evitar que se organice el material, en este caso la estrubita. Son radiopacos, ¿qué quiere decir? Que los vemos radiográficamente. Es probable, no tenemos puntualmente bien identificadas razas con predisposición a la formación de cálculos. Estas son razas en las que han sido encontrados los cálculos, pero no, en este caso de estrubita, pero no podemos decir, porque no se han hecho los estudios correspondientes, que sea hereditario, o sea, que haya una deficiencia de glucosaminoglicanos, o sea, una deficiencia intrínseca del individuo, porque en este caso la infección del tracto urinario tiene la presencia de bacterias que destruyen lo que se produce para evitar la organización de los cálculos. ¿Ok? Actualmente se debe ser muy cuidadosos. Los cálculos que se pueden retirar por método quirúrgico generalmente son cálculos de gran tamaño, ¿sí? O sea, el que vimos al principio, ¿no? El que dijimos como el cálculo de jabón, de pastilla de jabón. Esos cálculos pues no los vamos a disolver fácilmente, entonces tienen que ser eliminados por método quirúrgico. Pero si son cálculos pequeños, generalmente hacemos retropulsión, vamos a ver más adelante, esto es regresar los cálculos hacia la vejiga y ya sea uno, que sean en tal cantidad los cálculos que tengamos que hacer cirugía, o simple y sencillamente vamos a hacer una terapéutica dietética para diluir los cálculos, ¿no? Para alisar los cálculos paulatinamente. Obviamente aquí ya establecimos que para cálculos de estrubita es necesario administrar terapia antimicrobiana porque es indispensable para que estos cálculos se presenten la presencia de bacterias
que destruyen glicosaminoglicanos. La presencia de las bacterias también alcaliniza la orina. Entonces, tendríamos que acidificar la orina para, uno, darle un medio inadecuado de crecimiento a las bacterias, y dos, esa acidificación también ayuda a que, en este caso, en estos cálculos, que los glicosaminoglicanos no sean destruidos, ¿no? La dieta, pues también tendría que establecerse para acidificar la orina. Segundo, evitar la sobresaturación de estruvita. Y también tenemos que, recuerden que el tratamiento universal para los cálculos es evitar la concentración. O sea, además de evitar que el paciente consuma lo que sobresatura la orina, hay que promover la toma de líquidos. Tenemos cálculos de oxalato de calcio. Cuando hay oxalato de calcio en exceso, decimos que hay hipercalciuria, o sea, exceso de calcio en la orina. Esto puede ser ocasionado por dieta, puede ser ocasionado por aguas duras. No requiere que haya infección, simple y sencillamente requiere probablemente, pues sí, individuos que no produzcan la suficiente cantidad de glucosaminoglicanos inhibidores de la organización, pero es punto importantísimo que haya exceso de calcio en la orina. Y esto generalmente es por agua, ¿no? Generalmente hay lugares, aunque el agua, bueno, generalmente cuando ubicamos, cuando identificamos que hay lugares, pues lo más probable es que sea agua de pozo, por ejemplo. En México, la región de Aguascalientes, regiones un poquito más al norte, donde el agua no se toma de los ríos para purificarla, sino que es de perforación de pozos, son aguas duras en general. Y lo podemos ver, ¿no? Cuando revisamos los depósitos de agua, pues tienen sedimentos que corresponden a la situación que vamos a ver en nuestros individuos como calculogénesis, ¿no? Entonces, estos cálculos se van a producir en la vejiga, casi todos los que estamos mencionando. Nuevamente, el tratamiento puede ser quirúrgico. Si hay posibilidades de litotripsia, esto es de destruir la piedra de manera extracorpórea, sería ideal. La uretra es como el esófago. Recuerdan que mencionamos que no es una buena idea intervenir al esófago. Bueno, no es una buena idea intervenir a la uretra. La cicatrización puede ocasionar obstrucción. Se han hecho muchos intentos para moderar el proceso de cicatrización y hasta ahorita, hasta el momento, pues es fallido. Por lo tanto, es mejor regresar los cálculos a la vejiga por retropulsión e intervenir la vejiga para retirar los cálculos. Pero no es una buena idea, a pesar de que encontramos la técnica en la literatura, no es una buena idea entrar a retirar los cálculos cuando están en la uretra, principalmente. Nuevamente, estas son razas en las que se ha informado la presencia de cálculos de oxalato de calcio. Puede ser que tengamos individuos en estas razas que no produzcan la suficiente cantidad de inhibidores de la organización, o puede ser sencillamente pues, que estuvieron en un lugar donde la dieta y el agua sobresatura su orina y tuvieron pues, la mala suerte de que se empezaran a formar, que se organizaran estos elementos precipitados alrededor de una célula descamada, alrededor de un eritrocito, de un glóbulo blanco, en fin. Bueno, tenemos los de urato de amonio, que ahí sí vamos a tener razas, ¿no? No todos los dálmatas, y principalmente los machos, pero no todos los dálmatas van a producir cálculos de urato de amonio. En los dálmatas machos, en algunos dálmatas machos, en el hígado, bueno, todos los perros tienen uricasa y los gatos. ¿Para qué sirve la uricasa? Es una enzima que está en el hígado, que lo que va a hacer es que el ácido úrico, que es el resultado del consumo de proteínas, principalmente de carnes rojas, esta uricasa va a hacer que el ácido úrico sea más hidrosoluble.
entonces eliminado muy eficientemente a través de la orina. Hay especies, nosotros no somos muy efectivos en la uricasa y hay individuos que son ineficientes totalmente, y entonces el ácido úrico se concentra y puede formar incluso cristales. Cuando esto sucede, pues en el humano se desarrolla la gota, por ejemplo. En los perros no se desarrolla la gota, pero sí se desarrollan estos cristales de urato de amonio que al organizarse pueden formar cálculos. Entonces, por falta de uricasa lo vamos a encontrar en los dálmatas, pero podemos encontrarlo en todos aquellos pacientes que tengan puentes portosistémicos o una deficiencia en el manejo del ácido úrico por una uricasa deficiente. Los Yorkshire Terriers, por ejemplo, tienen muchos puentes portosistémicos. Entonces son individuos, son cachorros que nos llevan porque están convulsionando porque tenemos amoníaco en sangre. O sea, además de la presencia del amoníaco, pues vamos a tener, eso es desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? Son animales que tienen hipoglucemia y además, pues van a formar, pueden formar cálculos de urato de amonio, y una de las cosas que nos van a hacer sospechar de los puentes portosistémicos es que al hacer el examen general de orina, pues nos van a reportar sedimento que se caracteriza por cristales de urato de amonio. Entonces, los cálculos de urato de amonio nuevamente se van a encontrar en la vejiga y pueden ocasionar obstrucción, ¿no? Entonces, pues si es un puente portosistémico, hay que corregir el puente portosistémico, hay cirugía para corregirlo. Si es un dálmata o un animal que tiene un problema hepático y que no es quirúrgico, pues entonces, en este caso, los cálculos de urato de amonio van a ser, se tienen que manejar con la dieta, o tenemos que administrar alopurinol, que va a hacer que el ácido úrico sea nuevamente hidrosoluble para poder ser eliminado a través de la orina. Tenemos otros cálculos, por ejemplo, el de cistina, que no está aquí. El cálculo de cistina, ese sí es hereditario, es un problema que se presenta a nivel del glomérulo. Entonces, esa condición hereditaria, esa condición en el glomérulo, permite que este aminoácido, la cistina, filtre en gran cantidad, en extremo, porque ya sabemos que todos los ácidos se filtran a través del filtro renal, del glomérulo, pero en este caso esta alteración hereditaria que está presente en el glomérulo permite que se elimine gran cantidad de cistina. Entonces, tenemos sobresaturación de cistina, pero esa sobresaturación es hereditaria. Pues tener una dieta totalmente normal, pero vas a estar perdiendo cistina, y esto va a sobresaturar, la cistina va a sobresaturar la orina y se va a formar el cálculo. Esto sí está identificado, esta es una condición hereditaria principalmente en los dachshunds, o sea, en los perros salchichas. Entonces, aquí la condición, pues es difícil porque pues, la dieta normal de un perro, pues origina cistina. Entonces, tendríamos que buscar una dieta que comercialmente creo que no existe, estuve buscando. Entonces, son animales pues, que van a estar formando cálculos constantemente por esta pérdida de cistina. Entonces, bueno, y estos son los cálculos más frecuentes. Hay otros cálculos que pueden estarse formando. Por eso es lo importante saber de qué material está hecho el cálculo, ¿sí? Bien, ¿qué tratamiento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar la obstrucción a nivel de la uretra. Esto lo podemos hacer por retropulsión. Ya les mencioné que no es buena idea intervenir directamente en la uretra por la condición que se presenta posteriormente a la intervención, o sea, en el posquirúrgico, la cicatrización. La litotripsia, pues en México realmente no hay dónde. Aquí la pusimos porque en el hospital estuvimos trabajando con litotripsia con el Instituto Nacional, con el Instituto de Fisiología de la UNAM, y bueno, obviamente la cistografía, ¿no? Aquí estamos viendo una vejiga, todo esto que ven blanco es el empaquetado con gasas, y vean la cantidad de cálculos que hay, es una cantidad inmensa, puede ser un solo cálculo o pueden ser muchos cálculos, arenillas, ¿no? Entonces, como generalmente hay cistitis y hay bacterias,
es muy importante tener cuidado a la hora de hacer estos tratamientos, este procedimiento quirúrgico, para evitar que se pierda orina hacia el peritoneo y se desarrolle peritonitis. No solamente química, cuando se pierde la orina, aunque no haya bacterias, va a ocasionar peritonitis por una condición química de la orina, reacción del peritoneo contra esa orina, pero aquí además tendríamos bacterias, entonces sería una peritonitis séptica. Entonces, si vamos a hacer cirugía, pues que digo, es una cirugía que generalmente la hacen los médicos generales, o sea, un veterinario que tiene suficientes habilidades quirúrgicas. No todos tienen habilidades quirúrgicas, hay veterinarios a los que no se les da la cirugía. Entonces eso hay que también entenderlo, ¿no? Y hay que aceptarlo. Así como hay en humanos, bueno, a los que no les gustó la cirugía, pues son psiquiatras clínicos, ¿no? O son oncólogos clínicos. Hay cirujanos que son cirujanos oncológicos. Entonces, pues eso es una situación, pues ahora sí que más de gusto, más de condición innata para poder hacerlo, ¿no? Entonces, la cirugía que hacemos para retirar cálculos pues no tiene mayor chiste, pues que realmente, pues que sepas la técnica, que seas cuidadoso para realizarlo de manera adecuada, siempre y cuando se te dé la cirugía. Aquí estamos haciendo litotripsia extracorpórea. Es una tina que tiene 4 columnas en cada ángulo. Aquí vemos el nivel de agua en esta ventana. Aquí estamos bajando a nuestro perro que está anestesiado. Se tiene equipo, pues, es un equipo viejito, ya saben ustedes que los laboratorios pues, no tienen mucho dinero, era a nivel experimental, para desarrollar estas tinas para litotripsia. Entonces se identifica por imagen la coordenada donde está el cálculo, en la vejiga, en el ureter, y se va a emitir un pulso de sonido, ¿sí? Por estas bocinas que están inmersas y se apuntan hacia donde está el cálculo. Entonces, lo que se pretende es hacer estallar el cálculo sin dañar el tejido blando. Esto ya es un tratamiento en humanos. O sea, en humanos generalmente no te someten a cirugía, a menos que haya una condición muy puntual. Estoy hablando desde el punto de vista cálculos, ya sea que estén obstruyendo, ya sea que estén presentes en el ureter, a menos que haya alguna situación muy puntual. Actualmente se hace litotripsia por láser. Esto es a través de endoscopia o endoscopía. Tienes un aparato que va a hacer que los cálculos exploten. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la retropulsión. Alguien me preguntaba que cuál era el manejo o cuál era la anestesia. Bueno, pues cada paciente nos va a representar un reto diferente. Podemos tener perros con obstrucciones parciales que pues estén azotémicos prácticamente, o sea, sin signos. Ahí podemos utilizar una sedación profunda de tal manera que podamos hacer el manejo. El manejo es molesto, es doloroso. Y habrá sujetos que por sus características a lo mejor están ya en un estado de choque que no necesitamos sedarlos ni siquiera, ¿verdad? Pero bueno, sí es importante anestesiar la zona. Lo que utilizamos es gilocaína. Si no viene diluida, hacemos una dilución de gilocaína 1:10. O sea, una parte de gilocaína por 10 partes de solución salina. Aquí vamos a tener la jeringa. Esta es una sonda uretral y vamos a necesitar un individuo que esté haciendo un tacto rectal. Y el otro que va a, no, esto no es de un solo cirujano, no es un solo individuo, o sea, se requieren 2. Aquí estamos viendo los cálculos presentes en la uretra, generalmente están inmediatamente anterior al hueso peniano o en esta zona, ¿sí? En la zona perineal. Ajá. Entonces, un individuo va a estar obviamente con guantecitos, lubricándose el dedo, va a ser un tacto rectal del paciente y el otro va a exponer el pene, va a retraer el prepucio, va a introducir la sonda e inicialmente lo que va a hacer es esto. O sea, el que está haciendo el tacto rectal va a presionar
hacia la parte ventral, hacia el pubis, de tal manera que se selle esta zona y el que está, quien está trabajando sobre el pene va a presionar gentilmente el glande para sellar esta zona, ¿no? Entonces, inicialmente va a introducir esta primera solución de lidocaína 1 en 10 y ahí vamos a estar unos 3 minutos gentilmente haciendo presión en la uretra que está cerca de la próstata y en la uretra final. ¿Para qué? Para que este líquido tenga contacto, que tiene gilocaína, tenga contacto principalmente con la mucosa. Pasados estos 2, 3 minutos, muchas veces la uretra tiene espasmo de hecho, analgésicos que utilizamos son antiespasmódicos, pero no debemos utilizarlos de manera indiscriminada porque también ocasionan atonía vesical y no queremos que eso suceda, ¿verdad? Entonces, generalmente no utilizamos los analgésicos antiespasmódicos, pero estarían indicados perfectamente porque cuando la uretra está adolorida, tiene espasmo y cierra contra estos cálculos de tal manera que los atasca de mejor manera. Muchos pacientes cuando están tranquilizados o cuando han sido analgesiados o anestesiados localmente, relajan la uretra y entonces empiezan a fluir los cálculos per se, sin ningún problema. Vamos a suponer que eso no sucede y que sigue atascado. Entonces ahora sí vamos a hacer ya la verdadera retropulsión. Esto va a requerir de 3, 4 jeringas, ¿no? Vamos a tener las sondas necesarias acorde al tamaño de nuestro paciente. Tenemos una variedad de sondas que las podemos adquirir y sondas para yorkies de gramos hasta perros de 60 kilos, ¿no? Las jeringas pues estarán acorde al tamaño del perro. Podría haber jeringas de 3 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros. Entonces, las más pequeñas, obviamente, es entre más pequeño es el animal. Si estamos tratando un gato, pues serán jeringas de 3, de 5, probablemente de 10, de acuerdo al tamaño del individuo. Y animales grandes, o sea, perros de talla mediana, grande o gigante, pues requerirán incluso hasta jeringas de 20 mililitros. El tipo de solución no importa, no hay problema. Ideal que sea solución salina, pero puede ser la que tengamos a la mano y sobre todo, pues, con esterilidad, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hacer la retropulsión. Entonces, tenemos nuestra jeringa aquí con 5, 10, 20 mililitros de agua. Entonces ya nos ponemos de acuerdo para que el sujeto que está haciendo la palpación rectal presione a la uretra, la selle en la parte cercana a la próstata y nosotros sellamos la parte del glande, repito, gentilmente, y vamos a introducir la totalidad del líquido en la uretra de tal manera que se dilate esta uretra y este individuo, una vez que yo he terminado de instilar la totalidad de la jeringa, va a aliviar la presión, de tal manera que el líquido va a tender a escapar hacia la parte vesical, arrastrando consigo los cálculos. ¿Ok? Entonces, nosotros tomaremos la decisión si estos cálculos los logramos regresar, pues lo más probable es que los podamos dejar ahí, o si tenemos duda que estos cálculos vuelvan a obstruir en el corto plazo, dejamos la sonda, esperamos a que nuestro animal se normalice, es probable que haya venido urémico, y entonces una vez que ya hemos controlado esa uremia, podemos intervenirlo quirúrgicamente. Esto es retropulsión. También no es tan funcional en los gatos por, obviamente, el tamaño. Es más probable que en el gato, por ejemplo, lo que se hace si la obstrucción es permanente, se amputa el pene. Sí, esa es la técnica, está perfectamente descrita, ¿no? Entonces se hace una uretrostomía. Stoma quiere decir boca. Uretrectomía quiere decir únicamente que hicimos una incisión en la uretra, intervenimos y cerramos, ¿sí? Uretrotomía, perdón. Uretrectomía quiere decir que quitamos una porción de la uretra, pero lo que vamos a hacer generalmente en los gatos que persisten, que reinciden en la obstrucción,
es una uretrostomía. Se tienen que castrar, se tiene que amputar el pene y la uretra se deja como si fuera una vulva, ¿sí? Precisamente incluso en la zona similar a la vulva. Esa es una técnica que no vamos a abordar, obviamente, pero eso está descrita en la literatura. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Yo tengo un par de preguntas, doctor. Ujú. Este, si bien no significan lo mismo cistorrafía y cistotomía, se refiere al mismo procedimiento, ¿verdad? Historrafia quiere decir que abriste y que cerraste. Y la cistotomía. Cistotomía, pues es una parte del procedimiento, ¿no? Quiere decir que existe una incisión en la vejiga. Ah, ok, entonces el término correcto para todo el procedimiento es cistorrafía. Así es. Ok, y la Ujú. otra, no sé, bueno, alguna vez había leído que si hay arenillas, no necesariamente tenemos urolito, y si tenemos un urolito, no necesariamente tenemos arenillas, o no son de los mismos componentes. ¿Sí es cierto? Generalmente son correspondientes, pero como vimos, puede haber cálculos de gran tamaño que no estén eliminando arenillas. O sea, por lo tanto, en eso, lo que tú mencionaste, ¿podemos tener cálculos sin arenillas? Pues sí, eso es verdad. Y podemos tener sedimentos sin la formación de un cálculo, pues también, porque, por ejemplo, puedes tener perros con sedimento, con cristales de urato de amonio que no formen el cálculo. O sea, las dos situaciones son correctas. Y puede ser que tengas un cálculo de tal material y puedas tener un sedimento que predomine otra situación. También es cierto. Por eso es que, ¿cuál es la condición para establecer de qué está hecho el cálculo? Mencioné, bueno, pues el sedimento es una guía, pero no es 100% seguro y eso obedece a lo que tú estás mencionando. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer el estudio del cálculo. Si hiciste la cirugía, pues bueno, y en general, o sea, no, el tratamiento no es quirúrgico, final de cuentas, o sea, el tratamiento quirúrgico es parte de un tratamiento. Si tú únicamente retiras los cálculos, pero no manejas a tu paciente desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista fuente de agua, va a volver a formar cálculos. Entonces, por eso es necesario establecer de qué está hecho el cálculo con el estudio del cálculo en el laboratorio por lo que estuvimos mencionando. Ok, gracias, doctor. Bueno, no vimos el manejo de los gatos, ¿no? Porque lo quería abordar en este momento. Entonces, en los gatos, pues, obviamente, nuevamente, ¿qué vamos a hacer con el gato? Si lo tenemos que anestesiar o sedar o lo que sea, pues va a depender de cómo venga el gato. Nada más aguas, porque hay gatos que parece que están ya más muertos que vivos y en el momento que los empezamos a manipular, pues se despiertan y nos dejan las orejas como falda de hawaiana. Entonces, si lo sedamos o no, pues va a depender mucho de nuestro paciente, ¿no? Entonces, en los gatos lo que se hace es hacer un masaje gentil del pene. Aquí estamos viendo, estas son imágenes de un artículo del doctor Ángel Caraza, que está en la UAM, que es uno de los nefrólogos, urólogos pues, más competentes en México, ¿no? Entonces, este es un artículo que él publicó. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un masaje peneano y muchas veces, sobre todo si estamos hablando de matriz proteica, puede salir como si fuera una pasta de dientes y con eso se alivia la obstrucción. ¿Sí? Se sigue masajeando hasta que salga la totalidad del material. Incluso pueden ser coágulos de sangre. Aquí está la manera correcta de sondear un gato. Hay que ser muy cuidadosos porque si tú estás tomando el pene y estás presionando contra la uretra, la sonda no va a entrar. Entonces tiene que ser muy gentil la exposición del pene y esta flexura que tiene aquí la uretra, pues la evitamos. Esta es la cola del perro, del gato, perdón, desplazando lo que estamos visualizando del pene hacia la zona del ano para hacer más recta la vía hacia la uretra, ¿no? Entonces, pues esa sería la manera correcta. Entonces, en los gatos, sobre todo si tomamos placas radiográficas y no tenemos imagen de cálculo radiopaco, porque la proteína no es radiopaca,
Entonces, si no tenemos imagen de que hay algo obstruyendo y es radiopaco, pues hay que iniciar con un masaje gentil en el pene, porque en los gatos la mayor parte de las obstrucciones es en la parte final del pene, es en esta zona, ¿sí? Sobre todo las que están puede ser cálculos, pero es mucho más frecuente las proteínas, los tapones proteicos, que los cálculos en los gatos. Actualmente, pues esta es una imagen de una revista de humanos. Este es un cálculo en un ureter, ¿verdad? Y es electrofulguración láser. Aquí estamos viendo el cálculo y aquí estamos viendo el momento en el que lo someten a la electrofulguración láser, de tal manera que lo van a hacer arenilla, ¿sí? Para que pueda fluir sin atascarse. Vean aquí el proceso inflamatorio que hay alrededor del cálculo. Esto debe doler muchísimo. Por ahí deben tener algún pariente, probablemente que tenga cálculos. Esperemos que no sea directo de ustedes, porque si no, entonces ustedes también serían probables formadores de cálculos. Bien, tratamiento. Diluir. Ya sabemos que la sobresaturación es lo más importante. Hay que fomentar el consumo de agua. ¿Cómo? Pues probablemente poniendo diferentes fuentes de agua, poniéndoles agua en movimiento, algún sabor, agua, o sea, agua de pollo, o sea, no requiere sal, no, nada más agua de pollo, quitarle la mayor cantidad de grasa, o sea, podemos cocer pollo o pavo, ¿no? Hay muchos que actualmente están utilizando el pavo, que es menos graso, entonces cuecen un poco de carne de pavo, esperan a que se enfríe, si tiene grasa la retiran y eso le dan a los perros, por ejemplo, para fomentar el consumo de agua. Las dietas específicas contra la saturación, es necesario saber de qué está hecho el cálculo para, de acuerdo a las llaves de las dietas de indicación médica, pues sepamos contra qué necesitamos dar la dieta específica. El pH de la orina, o sea, podemos, generalmente el pH se alcaliniza por la presencia de bacterias o por el tipo de dieta. Entonces ya mencioné, ¿no? La metionina es un método muy adecuado para acidificar, o la vitamina C, administrar vitamina C para acidificar la orina. Para alcalinizarla es un poco más difícil porque la orina de perros y gatos tiende a ser alcalina, ¿ok? Si la orina está alcalina por la presencia de bacterias, pues tenemos que hacer un urocultivo para determinar a qué tipo de antimicrobianos es susceptible la bacteria que está ocasionando el problema. Entonces hay que administrar esos antimicrobianos, ¿sí? Entonces, hay dietas para oxalato, hay dietas para urato, en fin, es necesario verificar pues si la marca tiene ese tipo de dieta en específico, no es una dieta, a ver, es una dieta general para calculogénesis, para diluir cálculos, no, o sea, necesitamos saber de qué es el cálculo, entonces verificar si en qué marca está la dieta específica para el tipo de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta dieta es especificar para disminuir fosfatos, por ejemplo. Hay cálculos, no lo mencionamos, pero de fosfato de calcio. Entonces tendríamos, obviamente, el agua. No es una buena idea darle agua de la llave a un perro que tiene cálculos, así sea en la Ciudad de México. Si vemos los tinacos, pues van a tener ahí sarro, sedimento mineral. Entonces, en este caso, se tiene que dar agua embotellada, de preferencia buscando aquella que dice que tiene menos cantidad de sales, ¿verdad? Ok. Bueno. Preguntas porque con eso terminamos cálculos. Doctor, para acidificar la orina era vitamina C y qué otra cosa. Metionina. Gracias. Nada más que la metionina es difícil de conseguir en cantidades menores. La metionina se utiliza mucho en aves y yo supongo que para la confección de las dietas, ¿verdad? O sea, ¿por qué en aves? Pues porque generalmente cada granja o cada grupo de granjas tiene sus mecanismos para producir su propio alimento, o en otras industrias, ¿no? De alimentos. Es un aminoácido que es esencial para el alimento de los animales. Entonces eso podemos acidificar, pero es mucho más fácil, no tenemos que andar, es muy efectiva.
pero difícil de conseguir. En cantidades menores, o sea, te venden, si vas, te venden, no sé, siempre ha sido un tema, ¿no? Y en el hospital, por ejemplo, iban ahí al departamento de aves, y entonces ya se conseguía 1 kilo de polvito de metionina, y con eso se hacían cápsulas. De hecho, se mandaban a hacer cápsulas a la farmacia París, ahí dosificadas, estableciendo cuál es la dosificación. Pero es mucho más sencillo con vitamina C. ¿Ok? Bueno, para terminar con problemas del tracto urinario. Infecciones del tracto urinario, aquí estamos viendo una imagen donde tenemos esos cálculos, o sea, generalmente se propone, por lo menos en humanos, que sí es muy frecuente formación de cálculos en la pelvis renal, pues que tiene que haber bacterias en esa zona para que haya formación de cálculos. Entonces, esto no aplica generalmente a los perros o a los gatos. Tenemos muy pocos cálculos formados en la pelvis renal, pero sí sabemos que, por ejemplo, los de estrubita que requieren bacterias, ¿verdad? Para que se pueda favorecer la presencia, la formación de cálculos, ya sea a nivel de la vejiga, que es generalmente, yo pensaría que porque ahí es donde se presentan las condiciones adecuadas que permiten la formación de los cálculos, o sea, la estasis de la orina, que permite la precipitación y la organización de los cálculos. Bien, ya mencioné que en el tercio final de la uretra, en machos y hembras, hay bacterias, eso es normal. Esta zona no es estéril, ¿sí? Entonces, estas bacterias siempre van a estar pugnando por ascender. Entonces, vean, por ejemplo, aquí vemos, aquí está la vejiga, esta es la uretra de un perro, es una uretra larga, sinuosa, que tiene lugares donde hay disminución. Ya dijimos que los cálculos se pueden atorar en la zona perineal o se atoran en la zona del hueso peneano. En los gatos, la uretra es mucho más angosta en la parte final, y ya mencioné que generalmente los cálculos se quedan en esta zona. Las hembras tienen una uretra más ancha, más recta, más corta. Por lo tanto, los cálculos generalmente no obstruyen. Puede haber cálculos en la vejiga y puede estar eliminando arenillas sin tener problema. Esta condición que favorece que en machos, gatos y perros se obstruyan por cálculos, pero que las hembras no, por esta uretra más corta y más ancha, en las hembras es más probable que haya infección del tracto urinario de manera ascendente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es mucho más ancha, mucho más corta, ¿sí? Entonces les queda perfectamente, o sea, de la zona vaginal, entonces las bacterias pueden ascender fácilmente. Es muy frecuente que durante la gestación, en gatas, en perras, en mujeres, pueda haber infecciones del tracto urinario, porque además está alterado los mecanismos de defensa, ¿no? Que vamos a ir viendo. Pero desde el punto de vista características anatómicas, los machos son poco susceptibles a las infecciones ascendentes, ¿sí? Y las hembras son muy susceptibles a las infecciones ascendentes. Puede haber infecciones hematógenas que no sean ascendentes, ¿no? Sino que lleguen directamente por vía sanguínea a los riñones, pero no es una situación frecuente. Ahora, esta es una característica anatómica. Ahora, ¿qué sucede? Bien, hay bacterias, repito, en esta zona que va a tratar de llegar hacia la parte superior de la uretra y hacia la vejiga. ¿Cuáles son mecanismos que impiden que estas bacterias puedan ascender? En primer lugar, la alta presión con la que es eliminada la orina. O sea, la orina se elimina, o sea, entre más fuerte sea el chorro, más eficientemente elimina las bacterias. ¿Sí? Y por eso mencionaba, cuando hay gestación, ¿qué pasa? Los productos empiezan a expandirse en el abdomen y la vejiga cambia, su posición se ve oprimida, entonces la orina de las hembras gestantes no sale
tan fuerte como una hembra que no está gestante, porque la vejiga está normal, ¿verdad? En los machos, la próstata, si tenemos hiperplasia prostática, ¿sí? Perros o gatos, y eso disminuye la fuerza del chorro, pues también las bacterias que están aquí, pues van a encontrar es como los salmones, ¿verdad? Un salmón que no encuentra un río con muchas cascadas, pues les es fácil subir, pero si el río es fuerte, pues les cuesta mucho trabajo. Esa es la misma dinámica, la mecánica, ¿no? Entonces, la alta presión es una condición puntual. Y la uretra también se cierra, o sea, tiene tono. Entonces, la uretra de los machos, al cerrarse, entra en contacto la mucosa y es una condición física que impide la entrada de las bacterias, mientras que en las hembras, la uretra pues tiene como una especie de relajación y es como pues un tubo ahí que no está en contacto, no hay alta presión, entonces las bacterias pueden penetrar fácilmente. Entonces aquí serían deficientes las hembras en la presión uretral, ¿verdad? Hay microvellosidades, aquí estamos viendo una microfotografía de la mucosa uretral. Estas vellosidades, microvellosidades, impiden que las bacterias sean eficientes para adherirse a la uretra. Hay globulinas locales, las IgA locales, que tienen acción antimicrobiana. Los glucosaminoglicanos, de los que estábamos hablando, no solamente son inhibidores de la precipitación, sino también inhibidores de la presencia bacteriana. Además, se descaman, estas células se van descamando. Entonces, una bacteria que dice, no, pues ya la hice, ya me agarré de la célula, pues cuando viene el chorro de orina, se va esa célula descamada con, con la bacteria que se adhirió a esa célula. Y algo que tienen los machos, que también los hacen menos susceptibles a las infecciones, es que la próstata va a producir sustancias que actúan como antibacterianos. Esto básicamente tiene una relación directa con la eyaculación. O sea, el eyaculado tiene sustancias que van a tener una función antibacteriana para impedir que este eyaculado, que los espermatozoides sean atacados por las bacterias o que van a moderar esa situación, pero estas secreciones bacterianas se están eliminando, si no constantemente, sí con cierta periodicidad, en la orina, de tal manera que tenemos una condición antibacteriana mucho más efectiva en los machos que en las hembras. Bien, la frecuencia de micción, ya la fuerza del chorro ya la hablamos. Un perro que orina o un gato que orina cuando le da la gana, tiene menos predisposición a desarrollar infección. Los animales que orinan una vez o dos veces al día, porque lo sacan del departamento, están más predispuestos a desarrollar infecciones del tracto urinario, porque pues, la frecuencia es importante, ¿no? O sea, estos enjuagados constantes al ir a orinar y eliminar bacterias son necesarios para evitar que esas bacterias puedan subir, ¿no? Y la fuerza del chorro de la que ya hablamos, ¿no? Es importante eliminar la totalidad de la orina, o sea, no debe haber volúmenes residuales en la vejiga. Entonces, nuevamente, los machos que tienen ya problemas en la próstata y que no eliminan la totalidad de la orina, o si hay una neoplasia, o si hay obstrucción, por ejemplo, con los cálculos, el volumen residual es una fuente de crecimiento bacteriano. Obviamente, la corriente unidireccional, o sea, esto es que la orina salga de la vejiga, ¿sí?, hacia la uretra. Y va a ayudar, además, el peristaltismo uretral. En los machos viejos, este peristaltismo uretral está disminuido y por eso también de machos, los que tienen mayor predisposición a desarrollar infecciones del tracto urinario son los machos viejos. La orina, ¿sí?, la osmolaridad, o sea, el hecho de tomar mucha agua, por ejemplo, ¿qué hace? Pues tu osmolaridad disminuye. Entonces, al tener una osmolaridad disminuida, ya sea porque tomes agua en el reto Bonafont o porque tu riñón es incapaz de concentrar orina y por lo tanto baja tu osmolaridad, hay predisposición a que las bacterias puedan ascender. Repito, es normal tener bacterias en el último tercio. Incluso vemos perros y perras con gotitas de pus
¿no? Y un propietario dice, es que creo que mi perro tiene gonorrea. Bueno, no es gonorrea, ¿sí? Es una secreción purulenta ocasionada por las bacterias que están en el último tercio de la uretra y en el prepucio, ¿ok? El pH ácido. Los perros y los gatos, en base a la dieta, proteínas de origen animal, producen pH ácido. Ok, pero dicen, pues si mi perro es vegano y le doy vitamina C y con eso ya corrijo. No, recuerden que requieren taurina, que requieren carnitina, etcétera, para tener salud tanto en su corazón como en su visión. Entonces el pH entre 6 y 7 inhibe el crecimiento. pHs extremos, ¿sí? Que tiendan hacia la alcalinidad, van a favorecer en los carnívoros el crecimiento bacteriano. Entonces, todo lo que altere lo que estamos hablando para controlar el ascenso y crecimiento de las bacterias va a favorecer la presencia de infección del tracto urinario. Inicialmente, si el problema está en la uretra, será uretritis. Si está en la vejiga, será cistitis. Si está en los ureteres, será ureteritis. Si está en la pelvicilla renal, será pielitis. Y si ya incluso llegó al riñón, será pielonefritis. ¿Ok? Vamos a tener dificultad para orinar, principalmente porque la orina, en su paso por la uretra, principalmente va a ocasionar dolor. Entonces, vamos a tener perros y gatos que van a manifestar dolor al orinar, dificultad al orinar. Van a presentar polaquiuria, que es orinar pequeños volúmenes muchas veces. Esto se da en parte por el ardor, por el dolor vesical, el ardor uretral que tiene, entonces el perro o el gato dejan de orinar. Es probable que haya periuria, sobre todo en los gatos. ¿Qué quiere decir periuria? Que orinan en diferentes lugares, no necesariamente su caja. Cuando un propietario dice, es que mi gato no hacía eso y ahora se está orinando fuera, pues hay que revisarlo. Es probable que tenga o infección del tracto urinario o que esté semiobstruido por el síndrome inflamatorio del tracto urinario bajo de los gatos. Ya hablamos de la hematuria. ¿Sí? La hematuria con periuria, polaquiuria y disuria generalmente nos indica problema del tracto, infección del tracto urinario bajo. ¿Ok? Si la hematuria es al final, pues nos está indicando un problema renal. Va a haber bacterias, ¿sí? Puede haber fiebre, sobre todo en las etapas agudas y subagudas de la infección del tracto urinario. Y obviamente el dolor a la palpación vesical, que normalmente la vejiga no duele a menos que haya problemas, que haya cálculos, que haya distensión vesical, que haya cistitis, en fin. Desde el punto de vista, ya sabemos, bueno, sospechamos que nuestro perro, nuestro gato tiene infección del tracto urinario, la patología clínica será sin cambios. Ajá, generalmente. A menos, pues, que ya tengamos cambios por alteración renal, urea y creatinina elevados, ¿no? Pero generalmente si el problema está ubicado únicamente en el tracto urinario bajo, será sin cambios. Pues vamos a encontrar pequeñas orinaditas así como estas, ¿no? Sí, el olor puede ser muy ofensivo por las bacterias, o sea, huelen horrible. A veces hay mucha proteína, parecen gelatina, ¿sí? Entonces vamos a encontrar proteinuria, hematuria, piuria, sedimento activo, muchas células, puede haber bacterias, puede haber glóbulos blancos, puede haber glóbulos rojos. Hay que hacer urocultivo, pero ya sabemos que tenemos que tomar por cistocentesis, ¿ok? Y la imagenología pues nos indicará si hay cálculos, si hay cistitis, etcétera. ¿Ok? El tratamiento, pues hay que identificar el agente etiológico. Si lo que encontremos en la vejiga puede ser una o varias bacterias, ahí no hay pierde, no es como el coprocultivo. No debe haber bacterias en la vejiga, punto. Si hay crecimiento bacteriano de una muestra obtenida por cistocentesis, pues esos son el o los agentes que nos está ocasionando el problema. ¿Ok? El manejo de la dieta, pues favorecer el pH ácido. ¿Ok? Regresar a una dieta normal
repito, si el propietario está convirtiendo en vegetariano a su perro, en vegetariano a su gato, eso va a ocasionar un pH neutro o tendiendo a la alcalinidad, lo cual gusta a las bacterias. Entonces, por eso es necesario regresar a una dieta correspondiente a la especie gatos carnívoros esenciales y los perros, pues ya son más, si le podemos llamar, facultativos en ese sentido, ¿no? Permitir o entrenar al perro o al gato, ¿sí? O darle las facilidades para que orine cuando tenga que orinar. El hecho de que el sujeto guarde la orina mucho tiempo, y esto también sucede en humanos, ¿no? Si es de las personas que me da asco el baño de la escuela y me aguanto la orina y voy nada más 2 veces, son individuos que tienen mayor predisposición a desarrollar infecciones del tracto urinario. Entonces, si nuestro perro está en el departamento, pues enseñémosle a que se orine en la coladera de la regadera o en el donde sea, o ponerle un lugar donde orine en el balcón, si es que no se puede caer, cosas así, de tal manera que el ejemplar, perro, gato, macho o hembra, orine cuando requiera orinar y no tenga que esperar hasta en la noche que regresamos o durante la noche hasta en la mañana que despertamos. Y al identificar el agente etiológico, hay que administrarle antimicrobiano adecuado. ¿Ok? Aquí lo único que tendríamos que verificar es qué antimicrobiano nos están manifestando que es sensible el agente, porque si estamos acidificando la orina, hay antimicrobianos que se desactivan en orina ácida o en acidez, en un pH ácido. Entonces, nada más hay que tener ese cuidado, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de antimicrobiano? Y verificar, pues, qué es lo que le afecta a ese antimicrobiano para tener su efectividad. Preguntas. Porque con esto terminamos infecciones del tracto urinario. ¿No? Bueno. Finalmente, el síndrome nefrótico o glomerulonefritis. El glomérulo es un tejido como el que estamos viendo aquí. Es una criba, pues es una coladera. Esta coladera permite el paso de proteínas de bajo peso molecular. Las proteínas de alto peso molecular por su tamaño no pueden pasar, ¿sí? Ya dijimos que puede pasar todo y albúmina, ¿ok? Pero no pasa grandes cantidades de albúmina, porque estas células están cargadas positivamente y la albúmina es positiva. Entonces, cuando la albúmina cargada positivamente se encuentra con estas células cargadas positivamente, ¿qué sucede? Se rechaza. Entonces, la albúmina que llega a pasar, pues es poca. Y la poca albúmina que llega a pasar, generalmente es reabsorbida en los túbulos, principalmente en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Cuando hay enfermedades que ocasionan que esta coladera pierda sus características fisiológicas y anatómicas, vamos a tener problemas, principalmente pérdida de proteínas. Van a pasar proteínas a tal cantidad que va a ser imposible que los túbulos reabsorben la albúmina, y entonces vamos a tener proteinuria ocasionada por esta alteración en el filtro renal. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Generalmente son enfermedades relacionadas con estimulación inmune, donde se producen complejos antígeno-anticuerpo. Y esto tiene que haber cronicidad. ¿Ok? Estos complejos antígeno-anticuerpo, por cualquier situación que produzca complejos antígeno-anticuerpo de manera crónica, estos complejos antígeno-anticuerpos se van a quedar atascados en este glomérulo. Su presencia, la presencia de estos complejos antígeno-anticuerpo, va a ocasionar una reacción inflamatoria por estas células. Esta reacción inflamatoria va a traer macrófagos. Los macrófagos van a llegar a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sí? Van a fagocitar algunos complejos antígeno-anticuerpo, pero la presencia de macrófagos en conjunto con los complejos antígeno-anticuerpo van a producir más inflamación, lo que va a ocasionar mayor llegada
de glóbulos blancos, de macrófagos, y obviamente los complejos antígeno-anticuerpo se van a acumular. Actualmente hay una teoría que no está perfectamente clara, por lo pronto, en perros y gatos, que se produzca un antígeno en este lugar y que la presencia del antígeno también esté ocasionando problemas con anticuerpos y la destrucción. Entonces, esto está ya más claro en humanos, y en perros y gatos se propone que pueda suceder, pero no tenemos claramente, ¿no? Hasta ahorita, pues básicamente esta es la teoría de lo que sucede, y actualmente se añade de que se está produciendo ya un antígeno en este glomérulo enfermo, de tal manera que se tiene una reacción local, ¿no? Produciendo complejos inmunes localmente, ocasionando lo que se llama glomerulopatía membranosa. O sea, esto lo tomas así: esta es una membrana, esta es otra membrana, etcétera. Pero esto no está claro. Se propone que existen perros y gatos al igual que en humanos, pero no está perfectamente establecido. Entonces, ¿cuál es lo que ocasiona estos complejos antígeno-anticuerpo? No sé, un perro o un gato que tenga tuberculosis, es el gato crónica, o infecciones crónicas, una piómetra cuello abierto. Entonces, estos individuos van a estar ocasionando complejos antígeno-anticuerpo. Enfermedades inmunomediadas o autoinmunes, lupus, pemphigus, etcétera, cualquiera, ¿sí? Neoplasias de lento crecimiento que estén estimulando la formación de esta situación, ¿no? Entonces, cualquier situación que produzca una inflamación y respuesta inmune, ya sea autoinmune o relacionada con la inmunidad, que tenga esta formación de complejos antígeno-anticuerpo que se acumulen en el glomérulo, van a ocasionar la glomerulitis y finalmente la glomerulonefritis. Entonces, ¿cuál es el problema? Mencioné, pues que a la larga vamos a tener una gran pérdida de albúmina, porque se ha alterado totalmente las características anatómicas y fisiológicas que le permitan a este glomérulo seleccionar, como ya mencioné, células que lo componen cargadas positivamente, que rechazan a la albúmina cargada positivamente, y eso impide que haya grandes cantidades de albúminas filtradas. ¿Ok? En este caso, pues al perderse la carga, estas células, al ser sustituidas, al haber metaplasia, estas células que están actualmente en ese lugar y que no son las células originales, ya no están cargadas eléctricamente o tienen una carga diferente, pues serían negativas, pero van a permitir el paso de la albúmina en grandes cantidades. Entonces, puntos cardinales del síndrome nefrótico. Proteinuria. En este caso no vamos a encontrar en el sedimento ni glóbulos blancos, ni glóbulos rojos, ni bacterias, ni una gran cantidad de células, ¿sí? Serán proteínas, y en este caso la proteinuria viene de la pérdida renal. ¿Ok? El perro puede no tener signos mientras la pérdida de proteínas no sea tan grave. Va a tener signos del problema que está ocasionando los complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí? De hecho, en el diagnóstico a veces es muy difícil si no encontramos la condición que está ocasionando estos complejos antígeno-anticuerpo, pues vamos a decir que es una glomerulopatía idiopática. ¿Ok? Entonces, la signología del síndrome nefrótico no se va a presentar sino hasta que la pérdida de proteína está ocasionando problemas ya. O sea, mientras el hígado, que ya dijimos que es el responsable de formar albúmina, y mientras el aporte de proteínas en la dieta sea suficiente para que el hígado produzca albúmina, que se está perdiendo y pueda solventar esa pérdida de proteínas que está ocasionando proteinuria, no va a haber signología, ¿sí? Excepto la que esté ocasionando la enfermedad, que está ocasionando los complejos antígeno-anticuerpo. Pero puede ser que la destrucción, la alteración glomerular sea tal que ya tengamos una gran pérdida de albúmina,
y el hígado, aunque se le dé una dieta de fácil digestión, por llamarlo de fácil formación de albúmina, pues ya no puede solventar la pérdida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a desarrollar? Hipoproteinemia. Entonces, punto cardinal, este perro con síndrome nefrótico, en el examen general de orina va a tener proteinuria. En el hemograma vamos a encontrar hipoproteinemia. Si la deficiencia, y en este caso es de albúmina, la deficiencia. Si la deficiencia es tal que se ha perdido la capacidad oncótica de la albúmina y se permite la pérdida de líquidos, pues ya dijimos que en perros primero tenemos derrames cavitarios y el más frecuente es ascitis. Y finalmente, edema. Bien, entonces, para que tengamos un animal así, ya sabemos que debemos tener pues 3/4 partes del tejido renal afectado. Tratamiento, pues hay que tratar de identificar qué es lo que está ocasionando esta respuesta antígeno-anticuerpo. O sea, hay que escanear a nuestro paciente. ¿Sí? Es costoso, pues sí. Si queremos ayudarlo un poco, ¿por qué? Pues porque normalmente cuando llegan, ya mucho del daño está hecho. Pero vamos a suponer que descubrimos que la perra tiene piómetra a cuello abierto. Las piómetras a cuello abierto, pues generalmente no son fatales, van a estar ocasionando este proceso inflamatorio crónico, o sea, son las menos, las de cuello abierto, y vemos las secreciones, y hay que verificar, ¿no? Porque pues podemos tener secreción y la perra tener piómetra y ponerse muy mal, o sea, no hay que decir, pues a cuello abierto no pasa nada. Entonces, hay que tratar la enfermedad base, hay que tratar de identificarla, es costoso, a veces no es tan fácil determinar qué es lo que está ocasionando estas condiciones de complejo antígeno-anticuerpo. Si lo identificamos, hay que tratarlo. El pronóstico de nuestro paciente será en base al daño que haya, o sea, qué tan destruidos están o qué cantidad de glomérulos están destruidos. Se menciona que la administración de esteroides disminuye la formación de antígeno-anticuerpo. Pero también hay artículos que mencionan que los esteroides a la larga pueden ocasionar daños similares a los ocasionados por la presencia de antígeno-anticuerpo. Entonces se propone que tengamos otros inmunomoduladores, ¿no? Como puede ser la cefalacina, como puede ser la ciclosporina. Esos son inmunodepresores los que estoy mencionando, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de inmunodepresores, muchos con efectos colaterales, ¿sí? Y debemos estar ciertos de que el problema está siendo ocasionado por esta situación. Generalmente se logra establecer esta destrucción glomerular por una punción con aguja delgada guiada por ultrasonido. Preguntas que tengan, porque con esto terminamos síndrome nefrótico y terminamos sistema urinario. No, Sí, doctor. doc. En el caso de los pacientes obstruidos que llegan en un estado muy grave, pues, ¿qué sería lo primero que se tiene que hacer? O sea, drenar lo que más se pueda por cistocentesis y Sí. esperar un tiempo. Eso es lo más indicado, ¿sí? Hay perros o gatos que llegan chocados, a punto de morir. Antes lo que se hacía era, pues luego a meterlos a cirugía, ¿y qué pasaba? Se morían en el transquirúrgico, porque sobre el choque, la anestesia, pues pelas, ¿no? Entonces, sí, lo primordial es vaciar la vejiga. Si está tan chocado que te permite sondear, sondéalo, porque es muy probable que simple y sencillamente con el empuje de la sonda puedes hacer a un lado, aunque se quede ahí el cálculo. Hay que sondear con mucho cuidado para no ocasionar mayor problema, pero puedes hacer llegar en muchos de los casos la sonda a la vejiga, porque la uretra tiene espasmo por dolor, entonces eso está apretando la uretra contra el cálculo y eso impide la salida muchas veces de la orina. Entonces siempre intenta sondearlo gentilmente y si lograste que saliera la orina, pues deja la sonda
hasta que el paciente se estabilice y entonces ya se verá si tienes que hacer retropulsión, si hay que hacer una uretrostomía, en fin, sí, es necesario tomar muy en cuenta eso de que no puedes intervenir en el curso grave de la condición a los pacientes. Hay Vale. que desalojar la orina. Lo que quieres, ¿por qué no está funcionando el riñón? Porque está una presión que iguala la presión de filtración. Entonces, lo que tienes que eliminar es esa presión alta en la vejiga, ya sea por cateterismo o, estoy de acuerdo, por cistocentesis, ¿no? Ok, y bueno, cuando se someten al proceso quirúrgico de sondeo, Bueno, el sondeo no es bueno, quirúrgico, sí, ¿a qué te perdón. refieres? Ujú. Cuando se somete al sondeo, he visto que pues tienden a despertar, o sea, bueno, a salir del proceso anestésico, a pesar de que sea pues anestesia inhalada. Ya independientemente de eso, si empieza a sentir dolor, bueno, no se puede administrar ningún analgésico, tampoco un antiinflamatorio, porque por eso, por el mismo proceso, Pero ya mencionamos, por ejemplo, sistémico. perdón que te interrumpa, acuérdate que Ajá. mencionamos que podemos hacer una dilución de gilocaína y administrarla por la misma sonda. Entonces, si tienes paciencia, instilas esa solución de gilocaína, esa dilución de gilocaína, y eso pues ya te elimina o modera mucho la situación de sensación. Si el animal está anestesiado, no se va a despertar, ¿eh? O sea, probablemente estés refiriendo a un animal chocado, a un animal en una sedación superficial, pues está anestesiado, no. Y hay muchos animales que aceptan el manejo, ¿eh? O sea, el sondeo, pues es molesto. O sea, a nosotros como humanos, si llegas tapado de la uretra o por la próstata, ni te sedan ni te anestesian, ¿eh? O sea, el sondeo va directo. O sea, es molesto más que doloroso. Claro que cuando hay cálculos, pues imagínate es como si tuvieras una cortada, así cuando te pegas en un dedo, te cortas un dedo, y dices, hijo, es que este día ya me he pegado 20 veces. ¿Qué pasa? Pues no, es que ese día estás más sensible y te das cuenta todas las veces que tuviste contacto con la silla, con el libro, con el volante, etcétera. Estás sensible. Entonces, primero hay que intentarlo así. La mayor parte de los pacientes lo aceptan. Puedes hacerlo si no es obviamente se incomoda, hay algunos animales que se mueven, pues enzimático, y si no, procedes a la gilocaína, y si no, a una sedación superficial, y yo creo que con eso es más que suficiente. Habrá perros que no puedas pasar la sonda, o gatos, y esos vas a cistocentesis, ¿verdad? Y tendrás que aplicar la cistocentesis 2 o 3 veces con los cuidados necesarios para vaciar la vejiga y que el riñón vuelva a filtrar. Cuando el riñón vuelve a filtrar, pues entonces ya tu caso de uremia, tu gravedad, que la gravedad no es por la obstrucción, o sea, por la situación local, sino porque no puede eliminar la orina y eso ocasiona enfermedad renal aguda. Entonces, primordial, eliminar la orina de la vejiga, por sondeo, por cistocentesis. Vale, gracias. Y bueno, cuando se hace el retiro de la sonda, también se puede administrar esta dilución para reducir también el periodo inflamatorio, proceso. Puedes dar antiinflamatorios, generalmente serían locales, esteroidales o incluso corticosteroides, ¿no? Si la condición de tu perro te lo permite. Si ya tienes un perro urémico o incluso azotémico, pues los AINES no son adecuados. Tendrías que administrar esteroides, por ejemplo. Pero el retiro de la sonda, pues generalmente no ocasiona mayor molestia que la sensación de que te están retirando algo ahí de la sonda, ¿no? Este, pero bueno, sí puede suceder que incluso puede haber obstrucciones sin que haya cálculos, ¿eh? Tenemos alteraciones que ocasionan, por ejemplo, la disinergia, ya la platicamos, la disinergia, un macho que haya estado copulando, un semental, por ejemplo,
y que haya tenido muchos servicios puede ocasionar esta disinergia y entonces tener una obstrucción uretral funcional, no física, o sea, no hay nada que esté obstruyendo la uretra, sino es una alteración neurológica, como lo mencioné, ¿sí? Y pueden llegar perros o machos y hembras, perros y gatos, que no puedan orinar y que no sea por cálculos, sino por una alteración funcional. Entonces, pues nos toca establecer el diagnóstico. Ahorita en este caso hablamos de cálculos. Y bueno, puedes retirar la sonda y si hay infección del tracto urinario, es muy probable que el perro o el gato no orinen, no puedan orinar. Puede ser por el proceso inflamatorio incluso. Ya cuando tienes un paciente que reincide en la falta de micción, haces una derivación vesical. Ahí sí ya es una cirugía donde vas a aplicar una sonda directamente a la vejiga. Eso lo vemos frecuentemente, ¿no? Vemos humanos que andan en sus sillas de ruedas con sus bolsas de colección de orina o de heces, dependiendo, ¿verdad? O sea, los de heces tienen una derivación directa del colon, los de orina tienen una derivación directa de la vejiga. Se puede hacer en perros, nada más hay que cuidarlos mucho para que no se arranquen la sonda que está directamente a la vejiga, pero está indicado. O sea, vamos a suponer que tienes un animal que está muy, muy dañado, está urémico. Primero vas a tratar de nivelar eliminando la orina, pero es un individuo que está teniendo problemas para orinar funcionalmente por alteración neurológica, pues lo que sigue es una derivación directa de la vejiga para que en lo que se recupera, en lo que se desinflama, en lo que se quita el dolor, o en lo que se recupera la función nerviosa, pues tienes que estar eliminando constantemente la orina a través de la sonda. Eso se llama derivación vesical. Y eso está indicado, por ejemplo, yo les dejo ahí a los compañeros que mi área es neurología. Si el viernes tenemos un perro que no ha podido orinar miércoles, jueves y hemos estado sacando la orina, y no podemos estar sondeando indefinidamente, si les digo, si el perro no orina habiendo retirado la sonda, si el perro no orina por sí solo el sábado en la mañana, procedan a derivación vesical. Entonces tienen que entrar a cirugía, hacer la derivación vesical el sábado, ¿ok? O el domingo. ¿Ok? Vale, gracias. Una Bueno. pregunta, doctor. Sí. ¿No hay riesgo de ruptura vesical si la vejiga está muy pletora y hacemos cistocentesis? Si la haces descuidadamente, claro que sí. Las punciones tienen que ser directas. He visto de pronto médicos que meten la aguja y luego andan buscando. Eso es un peligro inminente para lo que acabas de decir. O sea, para la punción vesical, tienes que identificar la vejiga. Tienes que tenerla perfectamente clara. Rasurar, lavar y embrocar. Y la aguja tiene que ir directa hacia el cuello vesical. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo haces en la parte más craneal, en cuanto la vejiga empiece a disminuir porque estás extrayendo la orina, vas a perder a la vejiga porque va a reducirse de tamaño. Entonces tiene que estar dirigida hacia el cuello vesical para que obtengas la mayor cantidad de orina posible. Y la punción tiene que ser limpia, o sea, directa. Si no encontraste la vejiga, sacas la aguja y vuelves a puncionar, pero directo. O sea, no vas a andar buscando porque la aguja tiene un bisel que pues, es tan filoso como un cuchillo. Entonces, si tú deslizas el bisel por andar buscando dónde está la vejiga, pues entonces sí puedes ocasionar. No es como un globo. Si un globo tú lo puncionas directo, aunque sea limpio, va a reventar, ¿no? Eso no sucede, ¿no? También al comprimir la vejiga, en ocasiones, en obstrucciones funcionales, presionamos la vejiga, vencemos esa presión mayor funcional que tiene y el perro sigue orinando. Pero, pues, tienen que ser presiones gentiles porque sí podemos ocasionar rupturas, ¿no? Una punción mal hecha, obviamente, puede ocasionar ruptura y vas a tener problemas de peritonitis química, si la vejiga no tiene bacterias, o química y bacteriana si hay bacterias en la orina. Sí, es un riesgo, pero si lo haces bien, ese riesgo disminuye sustancialmente. La presión también, o sea, la presión abdominal,
exagerada también puede ocasionar problemas de ruptura vesical, sobre todo en animales de talla pequeña. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, entonces no se les olvide que tenemos examen de urinario el lunes. ¿Sale? Doctor, ¿Todos tienen su liga para el lunes ya? sí, Ok, doctor. sí. Para deshacer los cristales, ¿cuánto tiempo se debe administrar la dieta? Uf, mucho tiempo. Sí, no es una cuestión de semanas, o sea. Y además, un perro que forma cristales no va a dejar de formar cristales. O supongo que te refieres a que has controlado toda esta situación, ¿verdad? Sí, Si son cristales, puede ser cuestión de días, ¿eh? Ya cuando estamos hablando de cálculos, ya es otra cosa. O sea, puedes tener cristaluria 24 horas después de haber consumido agua o alimentos, ¿ok? Y en cuanto tú tengas control de esa situación, es cuestión de horas, días, en los que ya no hay cristales, siempre y cuando estemos hablando de cristales, ¿ok? De sedimento. sí. Ya si estamos hablando de cálculos y que están presentes ahí, en fin, o que el sujeto tiene tendencia, o sea, un perro que tenga cistinuria, por ejemplo, una Dachshund que tenga cistinuria, porque es más frecuente en las hembras, pues obviamente manipulaste la dieta, pero pues, en cuanto te descuides de la dieta va a regresar a la cistinuria. O un perro que forma cálculos de estruvita, si no controlaste las bacterias, pues aunque hayas controlado la dieta y en un momento hayas controlado la formación de estruvita, si no controlaste la infección, va a reincidir, siempre y cuando pues, tenga las condiciones para que esto se dé, ¿no? Pero si son cristales únicamente, es cuestión de horas, ¿sí? Sí, gracias. Y otra Con una pregunta. suficiente cantidad de agua consumida, pues es cuestión de horas para que ya no haya cristales, ¿no? Siempre y cuando pues hayas controlado el origen de los cristales. Sí. ¿Existen desparasitantes que puedan causar daño renal? Desparasitantes. Pues no, nunca he leído que suceda eso. Puede haber desparasitantes que ocasionen daño hepático. Sería cuestión de buscar. No, te mentiría si te dijera que sí o que no. La verdad es que nunca se me había ocurrido y que yo recuerde, nunca he leído que se indique. Eso habría que ver, no sé, en el Plumb, por ejemplo, el libro de farmacología aplicada o de fármacos, pues sería bueno echarle un vistazo, ¿no? Ahí a los componentes del desparasitante. No te sabría decir, Gracias. te mentiría. Ujú. Ok. Bueno, Sí, gracias. pues entonces nos vemos el lunes con examen de